Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eva Camila Victorio y esto es Dosis Internacional, tu dosis de información. Empezaremos el informativo de hoy con los principales titulares económicos de esta semana. El Fondo Monetario Internacional empezó a proponer medidas de solución para los países más afectados por las crisis económicas y recesiones financieras. Las MGF, o medidas de gestión de flujos de capital, y las MMP, o medidas macroprovinciales, son herramientas del FMI que buscan reducir la entrada del capital y mitigar los riesgos existentes en el entorno financiero para estos países. Estas herramientas contarían con un aval del Marco Integrado de Políticas, una iniciativa de investigación del mismo FMI. Credicorp revisa el alza de su previsión de crecimiento de la economía peruana con un 2,8% para el 2022. Y es que Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, destacó que los fundamentos de Perú se mantienen sólidos y que América Latina continúa beneficiándose de los precios favorables de las materias primas. Según estas fuentes, se estimó que la economía peruana crecería 2,8% durante el año 2022, cifra ligeramente superior al 2,5% proyectado en su anterior previsión. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, la inversión pública de este año se acelera y crece 44,3% interanual en octubre. Entre enero y octubre de 2022, la inversión pública ejecutada por los tres niveles de gobierno alcanzó los 32.463 millones y superó en 13,7% al mismo periodo de 2021, alcanzando así un máximo histórico registrado. Esta tasa de crecimiento es la más alta en más de un año y está respaldada en acciones oportunas adoptadas para promover el dinamismo de la actividad económica en planes del MEF. Conoce el Fondo Crecer, programa que brindará garantías para que cooperativas y asociaciones de micro, pequeñas y medianas empresas accedan a financiamiento. Se prevé que el Fondo Crecer pueda garantizar créditos por $61 millones para cooperativas y otras formas asociativas, a través de entidades del sistema financiero, lo que ayudará a impulsar su desarrollo productivo. Esta medida forma parte del Plan Impulso Perú, en el eje de las mejores condiciones para el gasto privado, que considera la promoción e impulso de un mayor crédito para las MIP. América Latina crecerá 3% el 2022 por precios de materias primas. Según estudios del Instituto de Finanzas Internacionales, los bancos centrales en la región han sido proactivos y la necesidad de financiación está bajo control. El jefe de investigación de América Latina del IIF, Martín Castellano, señaló que esta expansión de la economía regional se debe principalmente al repunte en los precios de los productos básicos y las recuperaciones económicas de México y Brasil. Habiendo terminado con nuestros titulares, pasaremos a hablarles de un nuevo tópico de suma relevancia para las finanzas internacionales. Vivimos en un mundo en el que la economía ha pasado por un proceso de integración global. Debido a ello, diversas empresas han sido capaces de contar con recursos económicos con los que no contaban en sus mercados nacionales. A partir de ello, surge la cuestión de cómo se encuentra la situación del costo y disponibilidad del capital a nivel internacional. Para responder a tal interrogante, aquí, en Dosis Internacional, hemos elaborado una entrevista al subgerente de banca institucional de Interbank, Gustavo Linares Céspedes, y a continuación te la presentaré. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Fabiana Morón, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales, y junto a mi compañero Álvaro Lazo abordaremos el tema de costo y disponibilidad de capital a nivel internacional. Para ello, contamos con la presencia de un experto en la materia de las finanzas, Gustavo Linares Céspedes, quien es subgerente de la banca institucional de Interbank y nos dará a resolver algunas dudas con respecto a este importante tema en las finanzas internacionales. Gustavo, de antemano quisiéramos agradecer tu colaboración en esta entrevista. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Nos encontramos súper bien, súper interesados con todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Y justo para poder iniciar con esta entrevista, ¿podría comentarnos un poquito ya para entrar en materia, cuál es la importancia del coste y la disponibilidad de capital a nivel global, latinoamericano y nacional?
Bueno, yo creo que en líneas generales el costo de capital para las empresas es de suma importancia, ¿no? Para el desarrollo de sus actividades, para el progreso de las empresas y para, inclusive para el desarrollo y la rentabilización de sus excedentes y de sus acciones. El costo de capital, sobre todo a nivel internacional, considerando que el Perú es un país emergente, eh, muy ilíquido en el mercado de capitales, incipiente en el mercado de capitales, a diferencia de los países desarrollados, es de suma importancia de que las empresas locales tengan acceso al financiamiento o acceso al costo de capital global, ¿no? Que eso es muy importante para justamente reducir el costo de capital y que esa reducción del costo de capital reditúe en una mejor inversión o un mejor retorno de sus inversiones, ¿no? Ujú. Es muy interesante poder conversar de estos temas que son de importancia para el ámbito de las finanzas internacionales. Mi pregunta va más relacionada con el impacto que tuvo la pandemia en el aspecto de las finanzas. Sabemos que la pandemia no solo afectó nuestras vidas en el aspecto social, sino que también perjudicó la economía mundial. Por ejemplo, el PBI mundial se contrajo un 3,1%, afectando todas las economías en el mundo, y hay algunos países que aún no se recuperan del todo de esta crisis. Por eso quisiera hacer la pregunta de qué ha significado la pandemia en términos de coste y disponibilidad de capital a nivel global y para nuestro país, el Perú, sabiendo que Perú ha sido uno de los países más afectados por la pandemia en Latinoamérica y cuyo PBI descendió un 11,2% en 2020, y que todavía está en proceso de recuperación. Sí, como comentas, Fabiana, el impacto que ha ocasionado la pandemia no solo ha perjudicado a nivel local, sino a nivel internacional, ¿no? La inflación en todos los países del mundo ha subido a términos nunca antes vistos, inclusive en Estados Unidos, que es la potencia mundial. Todavía la inflación sigue siendo elevada. Es por eso que han tomado algunas medidas la Fed de subir las tasas de referencia. En la última reunión subieron la tasa de referencia también y eso impacta directamente no solo a la economía en Estados Unidos, sino también a las economías emergentes como el Perú, ¿no? Eh, Poco a poco, el tema, no solo también el tema de la pandemia, sino el tema de las guerras comerciales que existe, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, también ha sido un impacto negativo en la economía mundial, ¿no? En la elevación de los costes de, de capital y en la poca accesibilidad también a los créditos de todas las empresas. Entonces, la pandemia en sí ha traído, como tú comentas, reducciones en el PBI acá en el Perú, pero también reducciones también en el PBI de la misma China, que no se ha habido redituada como en años anteriores, ¿no? Entonces, poco a poco, como les comento, esto se ha venido o esto ha venido avanzando y esto ha venido redituándose y ha venido avanzando en el tema local, el tema de la pandemia a las empresas también les afectó mucho y una de las políticas que hizo el gobierno fue los préstamos reactivas que inyectaron liquidez en el sistema. Esta liquidez en el sistema ayudó a que muchas empresas no colapsaran y ayudaron también a que sigan vigentes, ¿no? Porque ayudó al tema de que sigan en el tema de la cadena de suministro, en el pago de la cadena de suministro para que no dejen de existir y con eso llegó a cubrir el ciclo productivo. Eso es básicamente lo que puedo comentar en el tema de los efectos de la pandemia. Mm.
Muchas Vale, gracias. muchas gracias Gustavo por la respuesta. Y justo respecto a este tema también es interesante saber cómo la pandemia impactó la disponibilidad de capital a nivel nacional y también a nivel internacional. Y justo siguiendo con esta línea, sabemos que el Estado posee un rol fundamental en el marco económico de un país, ¿no? Sin embargo, el sector privado también es importante para un desarrollo óptimo en la economía. Y justo a raíz de eso quería preguntarle. ¿Qué puede hacer el Estado, el sector privado y también la sociedad civil en el Perú para que la actividad productiva sea más diversificada y sostenida por un coste y disponibilidad del capital y que se favorezca el desarrollo nacional? Mira, yo creo que al nivel de Estado lo que se debe fomentar es lo que se le denomina el Banco de Desarrollo en cada país. El Banco de Desarrollo es el que te aporta o el que puede financiar o puede ayudar en temas de inversiones a empresas o a sectores productivos en donde se pueda generar mayor valor agregado. Yo creo que siendo la importancia del Banco de Desarrollo en cada país y que puede fomentar de manera directa a la banca pública y al desarrollo industrial del país, eso podría focalizar eficientemente los créditos a ciertas empresas o actividades de mayor potencial. Entonces, el Estado yo creo que podría de alguna u otra manera saber identificar, o yo creo que lo tiene identificado, pero debe saber dónde tendría que inyectar los mejores recursos como para poder ayudar al desarrollo de estas actividades y de estas empresas. Otro punto importante también creo que es el desarrollo del mercado de capitales, que como les comentaba al inicio de la reunión o de la entrevista, es muy incipiente y es muy poco desarrollado en el Perú y es muy líquido por pocas participación o pocos movimientos que se producen en el mercado de capitales. Y ahora, para que exista un buen mercado de capitales en un país, las empresas tienen que tener sobre todo un buen gobierno corporativo, en donde se defina exactamente desde el punto de vista sin ir muy lejos, desde el punto de vista de corrupción, desde el punto de vista de que los directores, por ejemplo, sean directores independientes y directores externos, que no confundan que el mismo director asuma el rol de gerencia. El presidente del directorio era el gerente general y ahora ya saben cómo está Petroperú para el país en general, ¿no? Entonces, esas decisiones que se toman a nivel corporativo también son muy importantes como para poder desarrollar las empresas y poder desarrollar el mercado, en el mercado que no tenga que ver con el mercado de dinero como bancario, sino el mercado de capitales, ¿no? Y así podrían ayudar también a que esas empresas que están dentro del mercado de capitales eh, tengan mejores consideraciones y que tomen mejor las acciones y sus acciones suban. Claro. Y con respecto a lo último que mencionó sobre el mercado de capitales, tengo unas cuantas preguntas sobre eso. ¿Por qué las diversas empresas por qué se considera importante, necesario acceder al mercado de capitales y cuáles son los beneficios para estas empresas de participar de este mercado de capitales? Eh, bueno, no soy muy experto en el tema del mercado de capitales, eh, pero yo considero que Gustavo, dentro de la opción de participar en el mercado de capitales es obtener Gustavo, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan? Sí, sí, se está un se poco estaba débil la entrecortando conexión. bastante, ajá, bastante raro, como que no se ¿Ah, escuchaba sí? el inicio Ah, de esta ya, respuesta. Sí, creo que es, no ah, sé ok. si a Fabiana también se le está entrecortando el video de Gustavo, ¿cierto?
Sí, un poco. Sí, no sé, Entonces sí ha sido mi Wi-Fi. Creo que se me fue el Wi-Fi y recién sí, quizás está ha volviendo a regresado retomar. ahorita. Sí, sí, sí. No hay problema Sí, con ahí sí respecto me a eso. escuchan. Sí, Sí, ahora no sí. sé. Bueno, Podríamos para retomar, reiniciar, eh, ajá, la pregunta. ajá. Ah, ya, sí, sí, les decía, ¿tú quieres hacer de nuevo nuevamente la pregunta, Fabi? No, está ¿O bien. seguimos? Sí, seguimos la respuesta. Sí. Ahí ya. Nada, le comentaba que el acceso al mercado de capitales, uno que puede ayudar a las empresas a obtener financiamientos más baratos, ¿no? Que el mercado de dinero, el mercado cambiario. Mediante emisión de bonos, las empresas pueden, o sea, mejor dicho, a través del mercado de capitales, puedes obtener financiamientos o puedes recibir fondeo de empresas, sobre todo institucionales, ¿no? Que están muy habidas a poner parte de la inversión o parte del fondeo en ciertos sectores que les sean beneficiosos o que les sean rentables y que no sean muy riesgosos, ¿no? Entonces, el mercado de capitales, yo creo que es básicamente eso, de que puedas obtener financiamiento mucho más barato, las acciones que tu empresa puedan, o mejor dicho, las acciones que emitan tus empresas también pueden revalorizarse en el mercado de capitales y que puedan hacer y la empresa también de por sí es muy mejor vista si está dentro del mercado de capitales, porque dentro del mercado de capitales también tienes que cumplir ciertos requisitos como, por ejemplo, el buen gobierno corporativo, que es muy importante hoy en día para las empresas, sobre todo en este momento donde el Perú está viviendo en temas de corrupción, básicamente. Claro, muchas gracias. Vale, muchas gracias, Gustavo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Estas han sido mayormente las principales preguntas que queríamos realizar contigo. Muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un auténtico placer conversar contigo, compartir conocimientos y enriquecernos aquí en Dosis Internacional. Muchas gracias Muchas por tu tiempo. gracias. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Igual. Chao. A partir de la entrevista hemos podido llegar a las siguientes conclusiones. En primer lugar, el costo de capital para las empresas resulta de suma importancia para el desarrollo de las actividades y el progreso de las mismas. Asimismo, el impacto que ha tenido la pandemia a nivel nacional e internacional ha sido evidente. Ello lo hemos visto en la reducción del PBI, del aumento de la inflación, etc. A nivel local, una de las políticas que instauró el gobierno peruano fueron los préstamos Reactiva, los cuales inyectaron liquidez en el sistema para de esta manera evitar el colapso de algunas empresas. Finalmente, el acceso al mercado de capitales puede ayudar a que las empresas obtengan préstamos mucho más baratos que del mercado cambiario. Además, la empresa se encuentra mucho mejor vista si está en el mercado de capitales, ya que de esta manera tienen que cumplir con ciertos requisitos que son muy bien vistos, tales como el buen gobierno corporativo. Eso ha sido todo por el día de hoy, esperamos que haya sido de su agrado y esperamos encontrarlos una vez más en Dosis Internacional.